compartir con ustedes esta hora de acción popular. Hoy es jueves 18 de diciembre del año 2014 y tenemos una buena noticia hoy, una buena noticia política, una buena conducta, un buen comportamiento de la política mundial, pero que en la República Dominicana ha habido muchas opiniones encantadoras con relación al tema que domina el debate y todo lo que es opinión pública a nivel del hemisferio occidental hoy, que es la apertura, el inicio del diálogo, el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Dice el periódico, quiero tomar dos titulares que son para mí, dominicanos, los que más se acercan a la realidad política de lo que acontece. Cuba y Estados Unidos se acercan, dice el periódico Hoy. Ese titular para mí es el que más se compadece con la realidad. El periódico El Día es optimista y habla de Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones. Nosotros, como políticos, no vamos a entrar en los adjetivos de este evento, de este episodio político. No vamos a calificarlo jamás. Mucha gente está hablando de acuerdo histórico, encuentro histórico. La historia la determina la política. La historia es la narración de los hechos políticos. Eso es la historia. O sea, que es el poder el que genera la narración histórica. Y es el poder lo que ha impuesto esta relación, este acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Es el poder. Es el poder. ¿Cuántas resoluciones emitió la ONU condenando el embargo cubano? ¿Cuántas resoluciones emitió la OEA condenando o pidiendo el restablecimiento de estas relaciones? Infinitas, no podemos contarlas. ¿Quién consigue el acercamiento? Otro poder multinacional que se llama Estado del Vaticano. Creo que ahí tienen una lección mucha gente que ha estado optando y cuestionando la posición de Acción Popular con relación a eso que se llama iglesia. Ese poder multinacional que se llama iglesia. Está muy claro hoy para mucha gente que pone en duda el control que tiene ese Estado pequeño en Italia sobre el mundo. Mucha gente lo pone en dudas. Creo que ahora quedan las dudas despejadas. No es la primera vez que ese poder, que se llama Estado Vaticano, interviene en la vida política de países latinoamericanos y especialmente en Cuba. Cuba es el último país, de los últimos países, que llega a ser república en 1898, con el apoyo de los Estados Unidos y con el concurso del Vaticano, que se entienda. 1898, que no es 2014. Esa es la historia del poder. Todos estos relatos es el poder que los ha determinado y predeterminado. ¿Qué control tiene Cuba sobre las posibilidades norteamericanas y qué control tiene Estados Unidos sobre las posibilidades cubanas? Eso es lo que va a determinar los deberes de estas relaciones. Repito, ¿qué control sobre las posibilidades cubanas tiene Estados Unidos y qué control sobre las posibilidades norteamericanas tiene Estados Unidos? Eso es lo que va a determinar el poder de cada uno. Aquí no es ni Raúl Castro ni es Obama. Ellos son quienes, los actores de este teatro, de esta novela. Ellos son los actores, Obama y Raúl Castro.
Pero el teatro, el libreto, los parlamentos están en otros lugares. ¿Qué valores y no qué voluntades, qué valores tiene Cuba? ¿Qué valores tiene Estados Unidos? Hablo de valores políticos, valores tecnológicos, valores científicos, valores económicos tiene Cuba que necesita Estados Unidos. ¿Qué valores políticos, qué valores económicos, qué valores tecnológicos, qué valores científicos tiene Estados Unidos que Cuba necesita? Eso va a determinar los deberes de Cuba y los deberes de Estados Unidos en esta relación. Valores éticos. Estamos hablando de un Estado cubano con dos presidentes, Raúl Castro, Fidel Castro, Raúl actual, Fidel pasado. Dos hombres que han matado gente para mantenerse en el poder. No hablo de gente éticamente o moralmente aceptable, pero ese es el poder. Ese es el poder. Estas acciones, asesinatos, no son acciones delictivas ni criminales. No las podemos tipificar así. Son acciones del poder. Son necesidades del poder. Tú no puedes decirle a Raúl Castro ni a Fidel Castro que ha matado gente para enriquecerse, que ha usado su Estado para servir al narcotráfico. Ese valor político lo tiene Cuba. Y es importante para Estados Unidos pactar con presidentes que, aunque son asesinos, aunque han matado gente, aunque tienen personas en las cárceles irregularmente, no se puede decir que ellos han hecho esto para enriquecerse en el poder. Raúl Castro no tiene un asistente que en 28 meses de gobierno de Raúl Castro haya comprado un Rolls Royce Phantom, como aquí en República Dominicana. Raúl Castro no tiene ese asistente. Raúl Castro no tiene un senador, ni tiene un dirigente político, ni tiene periodistas amigos del gobierno con tarjetas de crédito en el banco del Estado cubano, con tarjetas de crédito millonarias en pesos dominicanos y con tarjetas de crédito con decenas de millones, decenas de miles de dólares en su tarjeta de crédito. Eso no lo tiene el Estado cubano, como lo tiene el Estado dominicano. Esos son los valores éticos y políticos que tiene Cuba frente a los Estados Unidos. Ahora, ¿dónde están los controles de ambos? Cuba necesita expansión tecnológica, expansión biotecnológica, expansión científica, expansión política. Necesita Cuba. Y Estados Unidos necesita los servicios humanos cubanos. Cuba es para Estados Unidos la Finlandia que tiene a 90 millas, o la Singapur que tiene a 90 millas. Eso es el valor que tiene Cuba. Un sistema de enseñanza capaz de ofertarle a Cuba, a Estados Unidos, parte de los 350,000 metalmecánicos que necesita Estados Unidos. Un sistema de enseñanza que le puede entregar a Estados Unidos, que puede intercambiar como herramienta política, como herramienta económica, puede intercambiar con Estados Unidos los 90-100,000 maestros que necesita el sistema de enseñanza norteamericano para estudiantes latinos, que ningún otro estado de América Latina se lo puede servir a Cuba, ni en la calidad, en la profesionalidad, ni en la vocación magisterial que tiene el cubano, aparte de la formación de su carácter y la educación moral que tiene el profesional cubano.
Ningún otro país latinoamericano lo puede mostrar. Porque Cuba ha invertido en la educación de su país un 15, un 7, un 12, un 8% de su Producto Bruto Interno en algunos años. Hasta un 15, un 17% de su Producto Interno Bruto en un solo año ha sabido invertir Cuba. Por eso tiene la mejor educación de América. Por eso tiene la mejor educación de América. Y Estados Unidos necesita cerca de 1 millón de programadores de computadora que se los puede servir Cuba. Parte de esos programadores de computadora para sus grandes empresas de software se los puede servir Cuba. Aquí no estamos jugando a la moral. Aquí no se está jugando a la historia ni a la memoria histórica. Se está jugando a las necesidades que tiene el poder norteamericano y a las necesidades que tiene el poder de Estados Unidos, del cubano. Cuba sabe que no puede seguir apostando a Rusia. Cuba lo sabe. Necesita expandir toda la investigación biotecnológica que tiene. Cuba tiene patentes de farmacia, farmacéuticos, cientos de patentes farmacéuticas, de medicamentos patentizados. Y necesita el mercado de los Estados Unidos para expandir esa investigación biotecnológica que tiene Cuba. Cuba produce la mayoría de los fármacos que usa. Y Estados Unidos no tiene patentes originales. No los tiene a nivel farmacéutico. Tiene que nutrirse de Israel y nutrirse de otros países. Esa expansión biotecnológica, esa expansión económica, que no es lo que aquí están hablando de turismo. Oigo economistas hablando de turismo, hablando de bebé de casa, hablando de comida. Señores, Nigeria es un país petrolero. Venezuela es un país petrolero. Arabia Saudita es un país petrolero. ¿Cuál es la vida del árabe? ¿Cuál es la vida del saudí? ¿Cuál es la vida del nigeriano? Camerún es un país petrolero. ¿Cuál es la vida del camerunés? Las materias primas no son las cosas importantes para desarrollar el mundo hoy. Hablo de Singapur, porque un país pequeño es uno de los mejores países educados de Asia. Singapur. Hablo de Finlandia, otro país pequeño europeo, uno de los mejores países educados del mundo. Y no tiene materia prima. La materia prima son su gente. La materia prima cubana es la gente cubana. Y Estados Unidos necesita la gente cubana. Es la gente cubana, un sistema de enseñanza norteamericano que tiene la urgencia de buscarse profesores latinos. ¿Y dónde lo puede conseguir? Para su gente, para sus ciudadanos latinos. Es en Cuba que tiene que buscarlo, porque la República Dominicana no se lo puede servir, ni ningún otro país latinoamericano, porque quien lo tiene es Cuba. Necesita programadores de computadora. Programadores. ¿Quién los tiene? Los tiene Cuba. Porque la República Dominicana, en las universidades dominicanas, se gradúan 50 y 60 programadores en cada año. Y vayan a ver las calificaciones. Las enseñanzas de matemáticas en Cuba son superiores a todas las universidades latinoamericanas. Entonces, esa es la situación. Cuba tiene un valor político, un valor biotecnológico, un valor científico, un valor tecnológico que no lo tiene ningún país latinoamericano. Tienen a Cuba, a los Estados Unidos, a 90 millas y a 45 minutos en avión. Lo que Estados Unidos necesita son la gente cubana. Eso es lo que Estados Unidos necesita hoy. 350,000 metalmecánicos que no lo puede conseguir en Malasia, ni lo puede ir a buscar a la India. ¿Por qué no lo puede buscar en la India, ni lo puede buscar en Malasia? Por el tema religioso del Islam.
que la importación de cerebros de esos países les acarrea un riesgo de seguridad. Es el caso más elemental, lo tenemos en Sydney, en Australia, antes de ayer. Un iraní se agolpa en un restaurante y provoca la muerte de 4 personas y tiene 10, 20 personas como rehenes, en nombre de Alá. Aquí no hay asuntos personales, es el Papa que reúne un ateo y reúne un protestante, Obama, a conversar de los problemas que tienen sus países, de las necesidades que sus países tienen. Y aquí lo que se ha hecho es buscar las posibilidades dentro de la realidad cubana y dentro de la realidad norteamericana. Eso ha hecho el poder inteligentemente, como siempre. Eso ha hecho el poder. Un papa, un Vaticano, el jefe de un Estado, convence, un Estado cristiano, convence a un protestante y a un ateo de conversar, lo que no pudo hacer la ONU ni pudo hacer la OEA. Para que ustedes entiendan en qué consiste, cuando les hablo día por día, en qué consiste el poder. Son necesidades las que están acercándose. Son necesidades, son controles. ¿Quién controla a quién? Ese cortejo que ustedes están mirando, que ustedes están viendo, no tiene que ver nada con asuntos morales. Todo lo que se está pasando es política pura y dura. ¿Qué yo necesito de Cuba? ¿Y qué necesito de Estados Unidos? Esa es la situación. Cuba necesita de Estados Unidos. Cuba la necesita a Estados Unidos para poderse expandir. Porque Cuba está muy claro en su rol. Cuba sabe muy bien que Estados Unidos es el país más grande de América y uno de los países más grandes del mundo. Cuba está muy claro en eso. Que la apertura va a tumbar el gobierno de Cuba, eso es un disparate. La apertura ha cambiado el gobierno chino. Pregunto, ¿la apertura cambió el gobierno vietnamita? Y en Vietnam se habla inglés como segundo idioma. Para los norteamericanos. Señores, miremos la experiencia, la posibilidad y la disponibilidad que la realidad nos enseña. No juguemos a las suposiciones, porque eso es espiritualizar la política. Oí a un economista hablando del turismo, y a Estados Unidos le interesa la República Dominicana, o le interesa Cuba. ¿Quién le dijo a ustedes que los norteamericanos, en su ideología, quieren hacer turismo en Estados Unidos o quieren hacer turismo en Cuba o en República Dominicana? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántos turistas norteamericanos nos están llegando? No, Canadá ofrece su sitio porque el país que más perdió en 1959, cuando Fidel Castro se instaura en Cuba, las naciones que más perdieron, propiedades y que fueron nacionalizadas, empresas, fueron canadienses. Repito, cuando se produce el ascenso al poder de Fidel Castro Cruz en Cuba, la nación que más perdió en capitales es Canadá. La mayor parte de las empresas canadienses, todas fueron nacionalizadas en Cuba. Y por eso Canadá ofrece su territorio. Porque Canadá también necesita mano de obra cubana. Porque Canadá también necesita a Cuba. No por el turismo cubano, es por su gente. Y repito, Nigeria es un gran productor de petróleo. Venezuela es un gran productor de petróleo. ¿Dónde está Venezuela hoy?
¿Es materia prima el problema de Cuba? No. ¿Es materia prima el problema de Estados Unidos? Tampoco. ¿Es las playas cubanas que le interesan a Estados Unidos? Para nada. Es el activo que tiene Cuba con su gente, que tiene un país preparado, un país sin analfabetos, una nación con 450, con 4,5 millones de bachilleres bien formados y con más de 1 millón de profesionales bien formados. Eso es Cuba. Eso es Cuba. Con 4,5 millones de bachilleres bien formados y más de 1 millón de profesionales bien formados, competentes. ¿Cuál es el único país latinoamericano que tiene médicos en los países con la plaga del ébola? ¿Cuál es el único país norteamericano que tiene médicos en los países azotados por la plaga del ébola? ¿Quién es el único país que tiene cerca de 70,000 profesionales en Venezuela y tiene más de 20,000 profesionales en Haití? Médicos. Haití no ha desaparecido como nación, gracias a ese apoyo que le ha dado Cuba a nivel sanitario. Si en Haití no hubieran estado esos 12,000, 13,000 médicos cubanos cuando el terremoto, medio Haití muere. Con las consecuencias, con las plagas que se hubieran apoderado de Haití. Eso es Cuba. Más allá de los conceptos morales que se pueda tener sobre Raúl Castro y sobre Fidel Castro. Y la discusión no es moral, porque el poder no acepta eso. Ese lenguaje, esa expresividad no la acepta el poder, la moral no la entiende. No es compatible con el poder la moral. La ética sí, pero la moral no es posible. No vincula al poder la moral. Lo que lo vincula es el bien hacer la política. Lo que ha hecho Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. Nadie les puede endilgar ser unos delincuentes internacionales ni unos criminales internacionales. Nadie les puede endilgar a ellos corrupción en su gobierno. El sistema político cubano no es un sistema corrompido como el sistema político latinoamericano en su conjunto. Cuba no tiene ministros dedicados a trasiego de drogas. Cuba no tiene jefes policiales vinculados al negocio de droga internacional, ni a los crímenes internacionales de la delincuencia organizada. Por eso pacta Estados Unidos con Cuba. Cuba no tiene, Fidel Castro ni Raúl Castro tienen un asistente con un carro Rolls Royce Phantom en 28 meses de gobierno. Eso no lo tiene Cuba y lo tiene la República Dominicana. Cuba no tiene la construcción de 10,000 escuelas, 10,000 aulas con estudiantes con la cabeza hueca. Cuba no hace alarde de construir 10,000 aulas. Cuba hace alarde de tener la mejor formación académica que tiene América Latina hoy. De ese alarde. Y no aparece en los rankings de las universidades más importantes del mundo. Y no tiene 32 universidades como nosotros. Comparen un médico cubano con un médico dominicano de cualquiera de las universidades a ver qué pasa. Comparen un ingeniero a ver qué pasa. Usaré unos segundos para cambiar de tema y excúsenme y me disculpan quienes sientan roncha por el comentario. A veces nos preguntamos qué es lo que ocurre con las instituciones dominicanas. La Junta Central Electoral acaba de decretar la caducidad de la cédula vigente.
sin más ni más. ¿El derecho a la cédula es de la Junta o de los ciudadanos? ¿Quiénes son los sujetos de la cédula? ¿La Junta o los ciudadanos? Tenemos que preguntar eso, porque parece que es la Junta. La sujeta, quien es el sujeto de la cédula es la Junta. Yo no entiendo y se me hace difícil, muy difícil, entender en lo que piensa el magistrado presidente de la Junta y los componentes quienes le acompañan en ese pleno. Ojalá se pudiera entender la vocación de las instituciones del Estado o la vocación de los poderes del Estado. Ojalá la política dominicana pudiera entender eso y le hiciera ver a quienes ocupan cargos públicos que sus funciones están sujetas al servicio público, que no están sujetas a las necesidades de las instituciones del Estado. La Junta no puede colocarle al país su calendario como que es un objeto de los ciudadanos. El calendario de la Junta, la hoja de ruta para el trabajo de la Junta, no puede estar por encima de los servicios públicos a los ciudadanos. Yo no sé si es que el presidente de la Junta o los jueces de la Junta son incapaces de pensar en el cargo que tienen. Los derechos a la cédula no lo tiene la Junta. El derecho a la cédula es del ciudadano. El derecho a la identidad y al ejercicio electoral es del ciudadano, no es de la Junta. No es de la Junta, señor Roberto Rosario y demás jueces. Quien tiene derecho a la cédula es el ciudadano. Usted no puede limitarle al ciudadano porque a usted le da la gana, porque usted tiene un horario, porque usted tiene un calendario de trabajo, limitar, supeditar al ciudadano al calendario de la Junta. Vi en el periódico Diario Libre, ahora pedirán ampliar plazo. Como que se trata de las placas. No es la placa, señor Arturo Pellerano Peña. No es la placa, la cédula no es la placa, ni es la revista de un carro. La cédula no es la placa, ni es la revista de un carro. La cédula es el documento de identidad y electoral de un ciudadano, de una persona, no de una cosa. Y ningún poder del Estado puede jugar con la cédula. Ningún poder del Estado puede jugar con la cédula de un ciudadano, porque es un documento inalienable del ciudadano. Un documento inalienable. Y todos los derechos a esa cédula, todas las acciones sobre esa cédula están supeditadas al derecho que tiene el ciudadano de tenerla. Aquí se acostumbra quitarle la cédula a la gente, se acostumbra eso. Usted no le puede quitar la identidad a nadie, en nombre de nada. En nombre de nada, usted le puede quitar la identidad a una persona. Y aquí estamos viendo hoy a la Junta Central Electoral decretar, dejar sin identidad al que no vaya el 10, el 15, el 20 de enero. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para decirle a los dominicanos hasta cuándo ellos tienen vigencia en su identidad? ¿Quién diablo es usted? ¿O quiénes son ustedes? Para decidir hasta cuándo un dominicano tiene identidad o no tiene. Porque ustedes tienen un calendario.
ese calendario está supeditado a la voluntad libérrima de los ciudadanos dominicanos. Que se entienda eso. Y por eso, como hemos aceptado todo esto, sin que nadie repare, y con prensa como esta, que está confundiendo la placa, la revista de un carro con la cédula. Usted no puede, ¿cómo usted va a decir que la cédula que tiene un ciudadano solo le corresponde hasta la fecha que usted diga? Como ya ustedes lo han hecho con las actas de nacimiento, con los documentos que ustedes emiten, ustedes piensan que es lo mismo. Son documentos civiles. Un acta de nacimiento es un documento civil. La cédula no es un documento civil. Mucho cuidado. Te da un acta de nacimiento y te dice que se vence en 6 meses. La misma Junta otorga un acta de nacimiento y dice que se vence en 6 meses para cobrar el dinero, para cobrar impuestos irregularmente. Entrega una cédula y también le pone caducidad a la cédula, como que la cédula es lo mismo que un acta de matrimonio, o que es la placa, o que es la revista de un carro. Señores, abran sus ojos. Señores, abran sus ojos con las instituciones de este Estado. La sociedad dominicana no debe aceptar este tipo de trato. La sociedad dominicana no debe aceptar este tipo de trato, porque este trato es pernicioso para la democracia dominicana y para el ejercicio de la libertad en la República Dominicana. ¿Quién es Roberto Rosario Márquez? ¿Quién es el juez Edio Olivares? ¿Quién es el juez, el otro, Kiko Félix? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la señora, la de Santiago, la hija del general de Santiago? ¿Quiénes son ustedes para determinar hasta cuándo una persona tiene su identidad vigente? ¿Quiénes son ustedes para eso? Usaré unos segundos para cambiar de tema. Ayer, el vocero de la Policía Nacional anunció el desmantelamiento de un arsenal en la zona oriental de una supuesta empresa de guardianes privados. Y aquí está él, con sus manitas enguantadas, enseñando las armas. Él se pone un guante blanco para tapar toda la suciedad. Le digo que este señor debe buscar muchas patas de jabón de cuava para bañarse, para poderse higienizar. Mira cómo tiene su manita con guantes blancos para enseñar las armas. Para confundirle a ustedes, usa guante blanco. Para ponerle la mano a todo el estiércol que llena la Policía Nacional. Yo quisiera que me dijera el general Castro Castillo que si ese es el único arsenal en manos, el único arsenal ilegal que tiene la República Dominicana. En manos de guardianes o de empresas de vigilancia privada. Que si ese es el único. Quisiera preguntarle al general Castro Castillo, porque no al vocero, porque para ustedes en la policía, para Castro Castillo y para el Mateo Moquete, no alcanza el jabón de cuava.
ni alcanza ningún detergente para bañarlos a ustedes y tenerlos higiénicamente en la policía. Por toda la inmundicia que guarda este estante que se llama Policía Nacional. Por todas las excrescencias que guarda la Policía Nacional. Quisiéramos saber si ese es el único arsenal que tienen ilegal, que tienen empresas de vigilancia privada. Que si ese es el único. Porque aquí hay empresas de vigilancia privada, de generales activos de la policía y de las Fuerzas Armadas, de generales retirados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que todas sus armas son contrabandeadas. Que todas sus armas son contrabandeadas y usadas del arsenal de la policía y del arsenal de las Fuerzas Armadas. No nos entretengan con esto. Eso es impresentable. Aquí hay empresas de vigilancia privada, de ex generales y generales activos de la policía, generales que están en el banco, no solo activos, generales que están activos, pero están en el banco, andan con los rangos, con sus insignias, pero no tienen trabajo en la policía, ni lo quieren en el cuartel, en el palacio de la policía, siquiera, ni lo quieren que vayan a visitar la policía, igual que en las Fuerzas Armadas. Hay muchísimos generales y mayores generales que no quieren retirarlo por asuntos políticos, que tienen empresas de guardianes privados, oficiales de la policía y oficiales de las Fuerzas Armadas. Y sus armas, las armas que usan sus guardianes privados, son armas del arsenal de las Fuerzas Armadas y del arsenal de la Policía Nacional. Y ustedes no son capaces de quitárselas. Y ustedes no son capaces de quitárselas. Aquí se está actuando, señores, para que ustedes entiendan este juego. Aquí se está actuando fabricando casos y también inventando fines para estar bien con los bandos que se han desatado tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Oigan bien lo que estamos diciendo. Aquí se está usando la Policía Nacional y se está usando el Ejército, la Aviación, la Marina de Guerra, para dirimir las luchas de poder que tienen Danilo Medina y Leonel Fernández. Aquí se está actuando por represalia, por venganza. Un grupo contra otro. Eso está sucediendo en la República Dominicana. Y quiero que lo sepan. Aquí se apresan generales, capitanes, tenientes coroneles, se someten a la justicia si son de Leonel Fernández, del grupo militar de Leonel Fernández. Si no son del grupo militar de Leonel Fernández, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si son del grupo de Danilo Medina, si son del grupo de Miguel Mercedes y del Cáceres Silvestre, no pasa nada. O si son del grupo de la dinastía Pared Pérez, no pasa nada. Pueden cogerlo con droga y no pasa nada. Si son del grupo de Medina y Medina, van a la cárcel y se le hace un show. Ese es el juego que se está haciendo aquí. Yo no digo que ese sea el caso. No digo que sea el caso, pero es lo que está sucediendo. Es lo que dice la realidad. Es lo que dice la realidad. Quieren presentarme 14, 15 escopetas y las 350 que tienen las empresas de generales para proteger narcotraficantes inclusive, al servicio de bancos como el Banco Peravia y de grupos privados. ¿Cuántos embargos hacen aquí
pandillas de la policía, pandillas de la policía, pandillas del ejército, haciendo embargos por abusos, cumpliendo con órdenes de empresas privadas. Y así se han hecho ricos con empresas de guardianes privados. ¿Cuántas empresas de guardianes privados, de generales activos y de generales en retiro sirven aquí para conducir y parar el tránsito en las calles, para guiar, para hacer edecanes de narcotraficantes? El que mataron en la terraza del Hotel Delta por su vinculación con el grupo, con el Banco Peravia, ese venezolano salía del Malecón Center todos los días, escoltado por 6 y 7 vehículos de guardianes privados, de un general activo de la policía. ¿Por qué no me hablan de ese general activo de la policía, que tiene más de 400 armas contrabandeadas en su empresa, sin ningún tipo de registro? Armas sin registro, en manos de guardianes privados. ¿Cuántas auditorías se han hecho aquí a los guardianes privados para saber verdaderamente el servicio? ¿Dónde está Interior y Policía? ¿Dónde está la Procuraduría General de la República? ¿Dónde está el DNI para depurar las empresas de guardianes? ¿Por qué no lo hace el DNI? Porque son sus socios. ¿Dónde está el trabajo de espionaje en este país? En manos de guardianes privados que se dedican aquí, generales activos, generales retirados, que se dedican aquí a tener una relación directa con el conde Drácula y sirviéndole a los poderes del Estado, sirviéndole caretaje, espionaje a granel y para políticos, para la Junta Central Electoral, para la Suprema Corte de Justicia, espiando a funcionarios públicos y a personalidades privadas. ¿Dónde está la policía en eso? Si quieren venirnos a confundir con 12, 13 escopetas, pregunten de dónde consiguen los delincuentes famosos de este país fusiles AK-47. Porque aquí hay empresas de guardianes privados con fusiles AK-47. ¿Dónde lo trajeron? ¿Cómo le llegó? Empresas de guardianes privados, empresas de seguridad privada con fusiles AK-47 y M16, protegiendo empresarios. ¿Dónde está la licencia de un AK-47? ¿Quién la da? ¿Quién da la licencia para un M16? Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Este titular salió en el periódico Hoy de ayer. Empresas de República Dominicana en supuestas irregularidades del primer ministro Lamotte. Empresas de República Dominicana en supuestas irregularidades del primer ministro Lamotte. Y hablan de las empresas de Félix Bautista y de las empresas de Manuel Estrella. Una investigación
que se está pidiendo en Haití con relación a relaciones irregulares del primer ministro Lamotte con esas empresas dominicanas. Está en un periódico haitiano. Díganme, por favor, en ese país donde ahora, Albert, se está pidiendo no solo la renuncia de Lamotte, se está pidiendo la renuncia también de Martelly. Ese es Haití. No solo se está pidiendo la renuncia de Lamotte, se está pidiendo la renuncia del presidente Martelly del poder. Eso es Haití. Yo quiero que ahora me digan toda la gente que aquí se siente mal cuando opinamos sobre este tema, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Ese primer ministro Lamotte y Martelly, vi a Alicia Ortega haciendo un reportaje de lo que pasó con las casas que se construyeron para los damnificados del terremoto. Que las casas están vacías porque las casas no se están regalando, ni se están dando con facilidades a los haitianos, se les está vendiendo. Las casas que recibió el Estado haitiano, con la ayuda internacional, con la conmiseración, con la compasión internacional por ese pueblo, las casas, el gobierno haitiano las está vendiendo a los damnificados. El gobierno de Martelly, el gobierno de Laurent Lamotte, están vendiendo las casas en Haití. Esa es la conducta de la clase política haitiana. No sorprende, a nosotros no nos sorprende eso. Porque si hay un político que desprecia su población, es el haitiano. Si hay un político que siente desprecio por sus compatriotas, es el haitiano. Y eso lo conozco, eso lo viví, lo he vivido por más de 40 años de relaciones con Haití. Si hay un ser humano que desprecia a su sociedad, es el haitiano. Desprecio por su sociedad. Si hay un rico que desprecia a un pobre, ese es el haitiano. Si hay un profesional que desprecia a una persona con poca educación, es el haitiano. Las casas de donación se están vendiendo en Haití. Ese patriota que recibe el Estado Dominicano. A ese patriota que el Estado Dominicano le ha dado la cobertura y le ha servido de revulsivo en Haití. Que hoy el pueblo haitiano está pidiendo que se vaya, que se larguen los dos. Es el pueblo haitiano que está pidiendo que se larguen los dos. El pueblo haitiano está pidiendo que se larguen los dos. Y oí al canciller y al ministro de Defensa que van a hacer un recorrido por la frontera para que el canciller conozca la frontera. No tienen que ir a la frontera, sentarse en su despacho y reorientar la política exterior de este país. No tienen que ir a dar recorrido a la frontera, a exhibirse, a buscar titulares de la prensa, porque a eso es que van. Es sentarse en su despacho, ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas, siéntese en su despacho a tomar decisiones sobre las relaciones con Haití, las relaciones que deben tomar ustedes de seguridad con Haití. No se pongan a hacer paseo ni a hacer turné. Dejen el turismo político y siéntense en su despacho a producir políticas públicas para contener lo que allí ocurre, para anticiparse a lo que allí ocurre. Que ustedes no anden detrás de lo que acontece en Haití, sino que ustedes se puedan anticipar.
porque nosotros no podemos anticipar y no somos Cancillería ni somos Ministerio de las Fuerzas Armadas. Podemos anticipar lo que ocurre en Haití sin ser cancilleres y sin ser secretarios de las Fuerzas Armadas ni ministro de director de migración. No podemos anticipar y lo hemos demostrado. Siéntese a gobernar este país, siéntese a gobernar las relaciones dominico-haitianas, siéntese a gobernarla, que es lo que nos hace falta. No que ustedes viajen a la frontera, porque no van a nada a la frontera, no van a nada. Siéntese a dirigir la política exterior de este país, las relaciones dominico-haitianas. Eso es lo que tiene que hacer el ministro de Defensa de este país. Mandar a militares sin bolsillo a la frontera. Mande a militares sin bolsillo. Mándelos desnudos. Mándelos sin ropa para que no tengan dónde guardar el dinero. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa. Nosotros nunca nos opondremos a una decisión de un tribunal. Nunca. El Ministerio Público archivó el caso de un iraní, repito, el caso de un iraní que fue apresado por delitos tecnológicos, por comprar en el país equipos tecnológicos y enviarlos a Irán. Eso lo hizo el Ministerio Público. Le mandó a su casa, retiró los cargos contra ese iraní. En esta misma semana, 3 iraníes fueron apresados en un país centroamericano con documentos dominicanos falsos. Salieron de aquí, del aeropuerto, con pasaportes dominicanos falsos, y es otro país que descubre que andan con pasaportes falsos. Aquí no pudimos detectarlo. Ese país nos devolvió esos iraníes hacia la República Dominicana. Ese país nos devolvió a esos iraníes que viajan con documentos falsos, que nosotros no pudimos detectar que los documentos con que abordaron el avión, esos iraníes, eran falsos. Iraníes. Ese país nos devolvió esos iraníes. Lo tenemos aquí en el país. El sistema penal les tiene en prisión. Ese no es el problema. El problema es seguridad. El problema es seguridad migratoria. Por eso le digo al canciller y al ministro de Defensa que se sienten a diseñar las políticas de contención frente a las relaciones dominico-haitianas. Esos iraníes están entrando por Haití, están entrando por la frontera, igual que cientos de pakistaníes que tenemos en la República Dominicana. Y ese es un riesgo de seguridad no nacional solamente, sino hemisférica. Tener a iraníes, tener a pakistaníes en Haití, cuando hay sectas musulmanas en Haití, hay madrasas musulmanas de haitianos. Haití tiene ya iglesias musulmanas. Repito, Haití tiene iglesias musulmanas y está recibiendo muchos musulmanes que vienen supuestamente a esas iglesias en Haití y cruzan para República Dominicana. Esa es la ruta. Estamos diciéndole esto a las autoridades dominicanas. El ingreso a la República Dominicana de ciudadanos de estas naciones sensitivas es un riesgo de seguridad no solo para la República Dominicana, sino desde el punto de vista hemisférico. Lo que hizo un iraní
en Sydney antes de ayer es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Lo que han hecho musulmanes en el ejército norteamericano es algo que está ahí, que no podemos cambiar la realidad. Vamos a tener más cuidado con la gente. No estamos diciendo que se salga a perseguir a todo el que sea iraní o pakistaní. Estoy diciendo que vamos a tener más cuidado con esos nacionales de naciones sensitivas al momento de su ingreso a la República Dominicana. Habían protocolos en la Cancillería, en los departamentos consulares del país, y eso se ha perdido, igual que en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si retomamos la seguridad frente a ese tipo de riesgo. Que se tome la seguridad frente a ese tipo de riesgo. Nos veremos en la tarde en Acción Popular Efectiva.